con Ruth del Salto. En medio del legado de deportaciones de la era Trump, 2 congresistas latinas presentan el proyecto de ley Dignidad, una reforma migratoria bipartidista que ofrecería estatus legal a migrantes que lleven más de 5 años en Estados Unidos, cumpliendo requisitos clave. Oportunidad real o promesa vacía. Vamos a abrir el debate en ángulo. Bienvenidos. La ley Dignidad no es amnistía. La ley Dignidad no otorga un camino a la ciudadanía a nadie. La ley Dignidad es la forma salomónica de solucionar un problema de 40 años. La semana pasada nosotros asignamos 150.000 millones de dólares para asegurar la frontera sur. Pero todavía dentro de este país tenemos millones y millones de personas que por años han trabajado en la construcción, en los hoteles, en los campos, en la lechería, en la pesca, en los mataderos. Gente sin papeles, pero sin un récord criminal. Serán indocumentados, pero no son delincuentes. Bueno, fíjate, los aspectos difíciles se aprobaron en el proyecto de ley presupuestario, que eran lo de seguridad fronteriza. Esto no tiene tantos aspectos tan negativos como lo que se aprobaron un tiempo atrás. Por tal razón es un poco más fácil para mí. Tiene varios proyectos como sensitive locations, espacios sensibles que no puedan hacer actividades de ICE en una iglesia, un salón de emergencia, una escuela. Tiene la cámara corporal que se le va a implementar a los agentes de ICE, regularizar a los soñadores, reunificar la familia, o sea, cerrar el lapso de tiempo que se tiene que esperar, que alguna vez es tan largo que los hijos de uno se convierten en adultos y ya no son elegibles. Visto lo visto, aquí tenemos a quienes integran el panel el día de hoy en ángulo. Un gusto dar la bienvenida en Estados Unidos a Marcela Díaz Mears. Ella es ex vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Ángulo. Buenos días, Ruth. ¿Cómo estás? Gracias, Marcela, por estar con nosotros. En Estados Unidos también voy a saludar y dar la bienvenida a Heidi Torres, analista demócrata. Bienvenida. Muchísimas gracias por la oportunidad. Y también una oportunidad de saludar y dar la bienvenida a Ernesto Castañeda, analista político y académico. Bienvenido. Hola, Ruth, muchas gracias. Gracias a los tres por estar aquí. Vamos a empezar, Marcela. Diferencias que se le puede ver a esta propuesta que ha sido presentada, no es la primera vez, ya hubo algunas ocasiones, y establecer diferencias con otras reformas migratorias que han sido fallidas del pasado. Adelante. Mira, Ruth, definitivamente el problema de inmigración en los Estados Unidos, de inmigración ilegal, es un problema muy, muy grave y muy serio y muy difícil de corregir. Si esto hubiera sido fácil, ya varias administraciones lo habrían hecho. El proyecto de ley que presentan Verónica y María Elvira es muy prometedor, en mi opinión. Tiene algunos aspectos que son muy importantes para la economía nacional. Tiene también un aspecto humano. El aspecto humano de migración se ha perdido muchísimo y la razón por la cual se ha perdido muchísimo es porque la inmigración ilegal ha sido raptada por el crimen organizado en México y en otros países, lo que ha creado un gran problema de seguridad nacional. Una vez que todo este concepto de inmigración que está con el problema el crimen organizado en México, una vez que todas esas cosas se puedan corregir, es muy importante que tengamos una opción para las personas que han vivido aquí desde hace mucho tiempo. Yo estoy completamente de acuerdo con las congresistas, no solamente con ellas, sino también con otros 20 congresistas que están siendo parte de este proyecto de ley, incluyendo 10 republicanos, 2 de mi estado, Brian Fitzpatrick y Mike Kelly. Hay que empezar en alguna parte y me parece muy bien que las 2 congresistas hayan trabajado en equipo
para poner este proyecto de ley en frente del Congreso. No va a ser fácil, pero como te dije antes, el arreglo de todas las cosas que han pasado en los últimos 40 años no es una solución fácil. Tiene muchísimos aspectos económicos, muchísimos aspectos culturales, muchísimos aspectos políticos, y por esa razón esta ley tiene que tener muchas áreas en donde hay que tener mucho cuidado para asegurarnos de que sea un proyecto bipartidista y el presidente también esté detrás de ese proyecto. Vamos a hablar más adelante de estas áreas, Marcela, en las que hay que tener o tomar cuidado. Heidi, en esta primera intervención quiero conocer su criterio. Ha dicho Marcela, proyecto de ley bipartidista que es muy prometedor, no va a ser fácil, tiene aspectos importantes, un aspecto humano, resalta Marcela. Y María Elvira Salazar decía que ciertos migrantes indocumentados, lo hablaba cuando anunciaba esta ley Dignidad. Sí, indocumentados sí, delincuentes no. ¿Cómo lo ve usted, Heidi, este proyecto Dignidad? Bueno, en el contexto que estamos viendo el día de hoy, en donde los migrantes están yendo a trabajar y ICE llega con redadas a llevarse a todas las personas que encuentren simplemente basado en cómo se ven y el idioma que hablan o el empleo que están haciendo, el trabajo que están haciendo, ya sea en lugares de construcción, agricultura. O sea, la cosa es que se están llevando a los migrantes basado en cómo se ven, en dónde trabajan. Entonces, lo que estamos viendo, este contexto, que estamos con un gobierno autoritario que está pasándose el debido proceso de las personas, están arrestando a las personas sin tener una orden judicial de un juez. Estamos hablando de violaciones a los derechos de los migrantes. En ese contexto, esta ley Dignidad ayuda. ¿Por qué? Porque cualquier cosa que impida que la maquinaria autoritaria de Donald Trump pueda seguir secuestrando a las personas en las calles, metiéndolas a van con agentes que ni siquiera están identificados o vestidos de una manera que las personas puedan decir, esto no es un secuestro, este es ICE. En este contexto, claro que necesitamos una solución y lamentablemente la única solución que está en la mesa es esta, pero no es realista porque el Partido Republicano no la va a apoyar. Sí, ella tiene el apoyo de 9 otros republicanos en este momento, pero no creo que sea realista pensar que va a funcionar cuando lo que estamos viendo es que los republicanos no tienen la idea de querer arreglar este problema. Lo que quieren es sacarnos a todos, quieren sacarnos a los latinos y a las personas de color. Si quisieran en realidad arreglar lo que no funciona en el sistema migratorio, no estaría el Departamento de Justicia politizado de Donald Trump echando a 17 jueces de inmigración, cuando lo que necesitamos hacer es contratar más para que los casos se agilicen y más personas puedan tener una respuesta sobre su estatus migratorio mucho antes. Pero eso no es lo que estamos viendo. Están creando campos de concentración para llevarse a las personas que están arrestando ilegalmente, que están secuestrando de las casas, de sus trabajos, de las calles. Así que esto no es algo realista cuando es el partido político republicano que no ha permitido que haya una solución. La persona que estaba hablando antes de mí, Marcela creo que se llama, ella mencionó que si fuera fácil, otras administraciones lo hubieran hecho. Biden, una de las primeras cosas que hizo en su gobierno fue proponerla y pasó la Cámara de Representantes, pero no obtuvo los votos que necesitaba de los republicanos para poder pasarlo. Los republicanos han sido siempre, incluso cuando Reagan dio la amnistía, quienes han puesto el pie para que las personas indocumentadas que aportan a este país puedan convertirse en ciudadanos y tengan un paso a la ciudadanía. Aquí el problema principal son los republicanos. Bueno, ya que lo ha puesto sobre la mesa Heidi, voy a hacer una ronda rápida y voy a empezar con Ernesto, el criterio, con argumentos Ernesto. ¿Considera que esta ley, la ley Dignidad, es suficientemente dura para ganar el apoyo republicano y suficientemente justa para ganar el apoyo demócrata? ¿Cómo lo ve usted? Heidi dice no es realista, Marcela un poco más optimista dice sí, pero no va a ser fácil. Sí, Ruth, estoy de acuerdo con mis colegas en que este es un paso adelante, es un buen indicio en el sentido de que una reforma migratoria tiene que ser bipartidista, tiene que en efecto tener gente republicana que la apoye,
y el presidente, quien sea en turno, tiene que ser líder en avanzarla. Por lo pronto, yo no he visto mucho de Donald Trump que ni siquiera esté él consciente de esta propuesta de ley que se está discutiendo, lo cual lo hace poco posible que pase. En cuanto a lo justo o no justo, ha querido ser una ley centrista, ¿no? Que mantenga contentos a los republicanos y a los demócratas, lo cual en efecto es difícil. La propuesta que se da hoy es creativa, es original y hubiera sido muy buena, por ejemplo, en la primera administración de Donald Trump, donde se daban recursos y se cedía mucho de la protección fronteriza en cuanto a dinero para hacer eso, a cambio de un camino para la ciudadanía. Entonces, es algo que debieron haber apoyado en ese momento los republicanos, y los demócratas pudieron haber tal vez negociado si había un camino para la ciudadanía, para la gente con DACA y demás. No se hizo en ese momento, donde hubiera esto sido muy bueno. Este nuevo proyecto de ley del 2025, la segunda versión del proyecto Dignidad, no incluye ningún camino a la ciudadanía. Entonces, como dice María Elvira Salazar de Florida, no es una amnistía, es un camino a la dignidad. También les hubiera sido muy útil con Bush o con Trump o incluso con el presidente Biden, para que los republicanos no hubieran tenido esa excusa de que ya funcionaba. En ese momento, esa versión del 2023 era que una vez que se declarara que la frontera estaba segura, se podría crear ese camino a la ciudadanía. Pero ahora, en 2025, estamos en otra realidad. Es decir, la frontera, hasta los republicanos, el presidente Trump dice que está segura. La frontera está cerrada, incluso para los buscadores de asilo. Entonces, ese pretexto de que no podemos hacer reforma migratoria porque la frontera está fuera de control, ya no existe, no es un problema el día de hoy. Entonces, ahora están cambiando un poquito la tonada los republicanos y la gente en contra de la migración. Y para terminar, como decía Espaillat, parte de la moneda de negociación que tenían los demócratas era el conceder aprobar más recursos para la frontera, para la patrulla fronteriza, ICE y demás. El proyecto de ley Big Beautiful Bill, el presupuesto que ya se aprobó, incluye una cantidad tremenda de recursos. Entonces, no hay ningún incentivo para los republicanos en aceptar una regularización temporal de los inmigrantes latinos, siendo que ya se llevaron todo el recurso para militarizar la frontera, construir el muro fronterizo y demás. Y la crítica mayor por la cual los demócratas no están muy contentos sobre esta propuesta de ley particular es que no provee un camino a la ciudadanía. Entonces, no es tan bueno como reformas migratorias del pasado. En el contexto que vemos de las redadas, en efecto, que están pasando, esto es mejor que nada. O sea, que la gente esté protegida de deportación sería un gran avance, pero entonces corremos el riesgo de que hayan décadas, que esas personas sean una categoría de segunda, que tampoco tengan muchos derechos, y aunque es mejor a que ese presupuesto, ese estatus, a que sea algo indocumentado, no va lo suficiente para crear una reforma y una solución de largo plazo. Entonces, no creo que tenga mucha propuesta de que esto se haga una ley, pero es bueno porque la solución a este tema migratorio tiene que venir por parte del Congreso, para que no cualquier presidente cambie y le quite el TPS y la protección por oro humanitario a venezolanos, a haitianos, por cómo se despertó ese día. Entonces, un avance, pero igual los detalles hay que seguirlos discutiendo. Claro, un estatus migratorio, aquí se habla diferente a lo que sería una nacionalidad. Voy a continuar esta ronda. Quiero conocer el criterio de Marcela Díaz y después le doy la palabra a Heidi con la misma pregunta que le planteaba hace un momento a Ernesto. Marcela, ¿usted considera que esta ley es suficientemente dura para ganar el apoyo de los republicanos y justa para ser considerada por los demócratas? Tú lo planteas como si los demócratas son justos y los republicanos son injustos. Como lo dije al principio, el problema migratorio es supremamente complejo. Nuevamente quiero enfatizar que la inmigración ilegal en los Estados Unidos ha sido secuestrada por las bandas mexicanas y bandas criminales en muchas otras partes, aún en Panamá, en Colombia, en Argentina. Una vez que podamos quitar la parte que tiene que ver con todas esas bandas y con todos la cantidad de millones de dólares que les entran a las bandas mexicanas, a las bandas colombianas, a las bandas panameñas,
por la inmigración ilegal es absolutamente increíble. Por eso es muy claro que hay tanto, hay tanta gente que está en contra de la inmigración legal, porque hay muchísima gente en muchísimas partes del mundo que gana muchísimo dinero con eso. Con respecto a la ley de dignidad, es muy importante, o sea, si empezamos la conversación como la empezó Heidi, con tanto extremismo, pues no vamos a llegar a ninguna parte. Eso es lo que está pasando en el Congreso. Hay un extremismo terrible. Si esta ley hubiera sido puesta por un demócrata, entonces los demócratas se hubieran dicho sí, pero como fue puesta principalmente por una republicana, por María Elvira Salazar, entonces no. Hay que comprometerse, hay que llegar a la mitad, hay que hablar, hay que negociar. Mucha gente trata de poner al presidente Trump como una persona supremamente mala. Yo estoy completamente en desacuerdo con eso. Él es un hombre supremamente generoso, es un hombre que tiene un corazón increíble. Lo que pasa es que los medios de comunicación lo quieren poner de una manera diferente. Yo estoy muy segura que el presidente Trump se sienta con María Elvira Salazar y va a hablar con ella y van a mirar esta ley, qué hace para el país, qué hace para ciertas personas que han estado aquí por muchísimo tiempo, cómo esta ley va a beneficiar algunas áreas en los Estados Unidos, como la agricultura, los hoteles, los restaurantes. Hay muchísimos aspectos. Esto es supremamente complejo. O sea, no podemos simplemente, apenas sale una ley de estas, no, es que tiene que ser así, tiene que ser de esta manera, solamente como lo quiere un partido, como lo quiere el otro. Hay que sentarse y hay que negociar y hay que mirar cómo se puede arreglar un problema tan serio y que lleva tanto tiempo en este país, 40 años que no ha habido una reforma migratoria. Hay muchísima gente que está esperando esta reforma migratoria. Ernesto hablaba del problema de no tener la ciudadanía. Ernesto, yo pienso que ese es uno de los problemas más grandes que existe dentro o sea, es uno de los beneficios más grandes de esta ley. Ningún país del mundo podría coger 15 o 20 millones de personas y ponerlas en los sistemas que tenemos nosotros en este momento, como el sistema de Medicare, Medicaid y Seguro Social. Por eso es que es muy importante que se hagan ciertas distinciones. Ninguna economía podría sobrevivir inyectando 20 millones de personas a todos los servicios que hay a través del país. Por eso es muy importante crear algunos medios en donde, en vez de que las personas sean ilegales, tienen un estado legal, pueden viajar a su país de origen, pueden volver a los Estados Unidos y continuar trabajando. Esto como una salida, Marcela. Voy a darle la palabra ahora a Heidi Torres con respecto a lo que decía Marcela, esta conversación que puede darse para buscar un consenso, un diálogo entre María Elvira Salazar, que es una de las que propone esta ley bipartidista con el presidente Trump, y también lo que planteaba, una ley que pueda ser suficientemente dura para ganar el apoyo de las personas republicanas y justa para ganar el apoyo de los demócratas, pero no como términos que son negativos, sino como cada partido defiende lo duro para tener un control, y los demócratas que dicen pues hay que abrir un principio de justicia. Basado en eso, ¿cómo lo ve usted, Heidi? Bueno, definitivamente te voy a contestar eso, pero quiero empezar con eso de que yo soy extremista. Lo que está sucediendo en el país de que unos agentes que no se están identificando y que puedan agarrar a una persona en las calles, meterlas a una van para ponerlos en centros de concentración sin un debido proceso, sin una orden judicial, eso sí es extremismo. Que hayan redadas ilegales en lugares de trabajo, eso es extremismo. El Partido Republicano es extremista. Y sí, ahí en el Congreso hay extremismo precisamente porque viene de personas que no les importa pisotear el debido proceso garantizado por la Constitución de los Estados Unidos mediante la enmienda 4 y la 5ª que se están violando en este momento. Así que sí, en eso podemos estar de acuerdo que hay mucho extremismo en los Estados Unidos gracias a un presidente malévolo y extremista. Y si es suficientemente dura, creo que la persona que habló, no obtuve su nombre, no me acuerdo, pero dijo que ya
lo que los republicanos querían ya está en el Big Beautiful Bill, que en realidad es la gran traición de Donald Trump a los republicanos, en donde les recorta, no solamente les recortan la salud a millones de personas, comida a los niños en las escuelas, pero están dando dinero a ICE para convertir a ICE en una de las organizaciones de law enforcement en los Estados Unidos con más dinero que incluso ejércitos de diferentes países en el mundo. Ya, o sea, no. Le voy a pedir que nos centremos un poco en la respuesta de lo planteado aquí. Le decía hace un momento, ¿usted cree que haya lo que le planteaba hace un momento? Quien le antecede en la palabra se llama Marcela Díaz. Marcela decía, es posible que se reúnan María Elvira Salazar, el presidente Trump, se llegue a acuerdo, se discuta. ¿Usted cree que eso puede darse? Centrémonos un poco en lo que es actualmente esta propuesta de la Ley Dignidad. No creo que tenga ella el oído de Donald Trump en esta ley, más cuando Donald Trump tiene personas como Stephen Miller que en este momento están cumpliendo su sueño de inmigración, que es detener a las personas y sacarlas del país. Un gobierno que está enfocado en secuestrar a las personas para deportarlas no está enfocado en buscar la manera de dejarlos. Es obvio que los inmigrantes indocumentados aportan millones, miles de millones de dólares anualmente, y ella en su propuesta de ley que la está poniendo, porque obviamente en su distrito la están presionando mucho, los inmigrantes aportan ese dinero y aportan a la sociedad también en diferentes ámbitos. Sin embargo, eso obviamente a un gobierno como el de Donald Trump no le importa cuando están llevando a ICE a hacer redadas en granjas, dejando a todas las personas que cuentan con esos trabajadores sin nadie que les ayude a poder poner la comida que nos estamos comiendo a diario en los supermercados. Ella no tiene el apoyo de los republicanos y no tiene el apoyo de Donald Trump. Puede que logre continuar en el Congreso intentando obtener apoyo de otras personas, y más cuando en el contexto que estamos viviendo el día de hoy, pero de que Donald Trump con personas que lo están aconsejando, o Stephen Miller o Homan, no creo que vaya a suceder. No lo tiene. Ernesto, hablemos un poco de los requisitos que se están poniendo sobre la mesa para ser parte de este proyecto, esta ley dignidad en el caso de darse. Beneficiarios realmente tienen que cumplir con requisitos como el pago de impuestos, no tener antecedentes penales. Hace un momento Marcela decía, es importante tener también ciertos cuidados con respecto a lo que se plantea en esta ley. ¿Por qué puede estar más completa que otras leyes que se han presentado teniendo las mismas intenciones, digámoslo así? Sí, este acto de dignidad es una reforma migratoria comprensiva. Eso quiere decir que tiene, por un lado, aspectos de seguridad fronteriza, punitivos, de respetar las leyes de migración, por lo cual hay más recursos para la frontera, sobre todo a la hora de el cruce fronterizo de comercio, que haya más inspecciones para evitar que entre personas de manera indocumentada o drogas, y otros recursos para el enforcement de la ley, que se cumpla la ley, y con algunos candados. Por ejemplo, como decía el congresista Adriano Espaillat, incluiría esto que ya hacen muchas policías, de llevar una cámara a los agentes de ICE para que se grabe qué están haciendo y la interacción que tienen con, en este caso, los migrantes o el público y los ciudadanos, lo cual será muy útil dado el abuso que se está dando ahorita en Los Ángeles y muchas ciudades de Estados Unidos, donde están incluso encarcelando por días a ciudadanos y a extranjeros sin que tengan acceso a un abogado y demás. El Dignity Act, en efecto, sería aplicable para gente que no tiene ningún historial criminal, que son la gran mayoría de los inmigrantes. No daría ningún tratamiento especial para gente con un historial criminal violento, gente con homicidios y demás. Ellos serían tratados por la ley estadounidense, tal vez deportados, y en eso hay un consenso bipartidista. Los republicanos quieren eso y también los demócratas y el pueblo americano, ahí no hay ningún debate. También este proyecto de ley probablemente ayudaría a los jóvenes que hayan estudiado, que han estado en el ejército, los Dreamers, será una avenida para ellos para seguirlos protegiendo. Tiene varias medidas, pero lo que es aquí curioso es que crea un nuevo estatus de dignidad que en efecto permite el viaje a la gente que está aquí trabajando,
permite que no sean deportados, o sea, crea un nuevo estatus que es legal, donde pueden seguir con su vida normal, pero pagarían un impuesto de 1.5%. Curiosamente, dejarían de pagar, en la propuesta de María Elvira y Verónica Escobar, dejarían de pagar impuestos para Medicaid, para Social Security, para los programas sociales a los que se refería Patricia hace un momento, lo cual no le conviene al gobierno americano, donde en el momento los inmigrantes subsidian a los demás estadounidenses que usan estos servicios. Entonces, una mejor reforma sería que se accediera en efecto a 10 millones de personas indocumentadas, que son solamente el 3% de la población estadounidense. Entonces sería bueno ponerlos en el rol de Social Security al que ya contribuyen, Medicaid, y no hay que preocuparnos tanto por los gastos que ellos tendrían, porque dejarían de ir a la gente a las salones de emergencia, a las salas de emergencia, a los hospitales cuando están enfermos, que es muy costoso, o que dejen de trabajar porque están enfermos. Y los inmigrantes en promedio son más jóvenes que los estadounidenses, están más probablemente en el trabajo de manera activa, entonces rejuvenecen toda la población estadounidense, lo cual es beneficioso para todos los que reciben Medicare y Medicaid. Para evitar en el futuro que las pandillas, sobre todo el crimen organizado, tengan mucha ganancia por el tráfico indocumentado de personas, habría que crear nuevos caminos para que la gente pueda entrar legalmente en el futuro, para no tener nuevos indocumentados y no pase lo que sea Patricia. Esta ley, como muchas otras reformas migratorias, incluso la de Reagan en el 86, no incluye una manera para el futuro cómo migrar legalmente. Vamos a volver luego de la pausa comercial. Esto es Ángulo, hablando de la ley Dignidad. Volvemos. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. En Ángulo, hablando de la Ley Dignidad 2025, que fue presentada por la representante María Elvira Salazar de Florida, Verónica Escobar de Texas, proporcionaría estatus legal de hasta 7 años a ciertos migrantes, quienes indocumentados que han estado en los Estados Unidos desde antes del 2021 y podrían solicitar hasta 7 años de estatus legal con autorización de trabajo. Tendrían que pagar restitución, registrarse regularmente con el Departamento de Seguridad Nacional, y el estatus legal no permitiría ningún beneficio federal, tampoco un camino hacia la ciudadanía. Continuamos aquí en Ángulo. Marcela, dejábamos un poco pendiente en el bloque pasado. Mejorar un poco la reforma, decía en cierto aspecto Ernesto Castañeda, y usted lo planteaba también en su respuesta, hay que ser o tener mucho cuidado con respecto a la propuesta de ley Dignidad. ¿Qué le aumentaría usted tal cual ha sido socializada esta ley? Una de las cosas más importantes, y voy a mencionar la ley de amnistía de Ronald Reagan. Una de las cosas más importantes para Ronald Reagan era el aspecto de que los inmigrantes estaban siendo abusados en los lugares de trabajo. Eso no ha cambiado absolutamente para nada. Cuando Heidi habla de que ICE va y saca a alguien de una granja de marihuana, que tiene violadores de niños y tiene 10 niños trabajando, yo le digo a ICE que venga, definitivamente. Pero es muy importante ver cómo están siendo tratados los inmigrantes en general, a través, o sea, hay mucha gente que trabaja bien y la gente que los emplea les da sus descansos y les ayuda en muchísimos aspectos. Pero la mayoría de migrantes trabajan en unas condiciones supremamente deplorables, y es muy importante que estas leyes se pasen precisamente por eso, para que nadie abuse de los inmigrantes. Ese es un aspecto que yo quisiera que los demócratas definitivamente piensen en eso, porque yo conozco muchísimos inmigrantes que trabajan en pizzerías, en restaurantes, y trabajan entre 12 y 14 horas todo el día de pie, y les dan 10 minutos para que vayan a almorzar. Si esas son condiciones buenas, estamos en el país equivocado. ¿Qué le cambiaríamos a esa ley? En este momento, otra vez, Ruth, hay que sentarnos a negociar y mirar cómo podemos llegar a un acuerdo.
yo personalmente le cambiaría la fecha de llegar de la fecha. Yo daría más de 5 años, o sea, que personas que hayan estado aquí antes del 2018. No, del 2020, antes del 2018. Otra cosa que es muy importante sería tener centros en otras, como alguien mencionaba, tener centros en otras partes del mundo en donde haya áreas en donde se puedan hacer todas esas, todos los papeles, todas las aplicaciones y la gente no tenga que salir pueden ser en las embajadas y la gente no tenga que salir de sus países sin estar seguros de que van a poder entrar. Una cosa que yo quisiera ver en la reforma migratoria es definitivamente una inmigración que tiene un propósito. Por ejemplo, empezar a hacer un estudio económico en los Estados Unidos y ver dónde nos están faltando más trabajadores y empezar a dar visas de trabajo para esos empleos. Eso ya se hace mucho con la agricultura, pero lo podemos hacer y se hace también, por ejemplo, en los parques de diversiones, pero eso se puede hacer en muchísimos niveles. Canadá es un país que tiene una reforma migratoria muy similar a eso. Ellos llevan sus inmigrantes, traen sus inmigrantes de todas partes del mundo basados en sus necesidades de trabajo. Yo quisiera ver en esa ley, en la ley de dignidad, un aspecto en donde se creen visas de trabajo que se pueden dar a través del mundo para que la gente pueda venir a trabajar aquí de manera digna y sin que se les abuse. Ya. Marcela, gracias. Quiero conocer, Ernesto, su criterio, qué decir con respecto a esto que está proponiendo Marcela, que no sea sino a quienes han llegado antes del 2018, y también preguntarle qué impacto tendría en la economía este estatus que se le va a dar o se le ofrecería con esta ley dignidad, y en la fuerza laboral, otorgar el estatus legal de estas personas indocumentadas. Claro que sí, Ruth. Primero que nada, la fecha, ¿no? ¿Cuándo empezar? Hay mucha gente que tiene aquí ya establecida por décadas y son americanos en todos los aspectos, menos en los papeles. Hay que ya aceptar esa realidad y darles una avenida para que sean ciudadanos americanos con papeles. Las leyes migratorias tienen que resolver un problema real, ¿no? Entonces, lo que vimos durante la pandemia es que en el 2020 la frontera estuvo cerrada incluso a pedidores de asilo, por lo cual vimos que al terminar el título 42 en mayo del 2023 hubo una gran entrada de gente que estaba esperando en México y demás países para pedir asilo, para reunirse con la familia y demás. Entonces tuvimos los millones de nueva gente que llegó, sobre todo de Cuba, que le importa mucho a María Elvira Salazar, gente que pasó por El Paso, gente que venían de Venezuela, mucha gente de Ecuador escapando el crimen organizado. Mucha gente que llegó de Haití, un país colapsado de muchas maneras. Entonces, 4 millones de personas más o menos de esos países con conflicto, incluyendo algunos de Ucrania y de Afganistán, son gente a las que ya Donald Trump les quitó el parol humanitario o el TPS, gente que ha convertido en personas indocumentadas y que están deportando. Entonces pasamos de los 11 millones de indocumentados a unos 14, 15 millones ahora. Esas figuras de 25 millones, 40 millones que de repente mencionan Trump y algunos de sus colegas cercanos son falsas. Estamos hablando de entre 10 y 15 millones. Muchas personas, el 3.5% de la población estadounidense. Entonces, la realidad ahí es que un porcentaje importante, 4 millones, llegaron después del 2020. Entonces, este proyecto Dignidad no hace nada por la gente que entró en el último año de Cuba, que entraron con un tipo de visa que no aplican para el ajuste de estatus cubano, que le pide mucha gente que es del condado que representa a María Elvira, que hagan algo para que no deporten a cubanos como lo están haciendo ahora y puedan regularizar su estatus con esta ley especial solo para cubanos, que ahorita muchos de ellos no pueden acceder. Entonces yo al revés, en lugar de irme al 2018, lo haría al 2024 o el día de la elección o algo más reciente, para que esos 4 millones de personas que no tienen estatus ahorita también puedan tener este estatus digno y no sean dignos de la deportación. Ahora, esa preocupación de que hay trabajos para toda la gente, hay dinero, ¿cuál sea el impacto económico? Es muy fácil, muy simplista pensar y tiene mucho sentido
que uno piensa que hay un número límite de casas, un número límite de trabajos en un país y la gente está compitiendo por ellos. Cuando uno aplica como individuo por un trabajo, está compitiendo con alguien más por esa plaza. Entonces la gente lo piensa así. Pero los científicos sociales, los que hemos hecho investigación en migración por muchos años, sabemos que las economías no funcionan así. Un país, una ciudad, un pueblo están siempre o en crecimiento o en decrecimiento. Cuando hay un decrecimiento hay crisis importantes y es algo bastante triste que estamos viendo en ciudades como Detroit y demás, países, islas en Grecia o pequeños poblados en España que están perdiendo población y es muy difícil arreglar eso. Entonces, un buen problema que hay que tener es cuando llega gente nueva de otros países, porque ellos no solamente necesitan un lugar donde vivir, necesitan un trabajo, sino que van a generar más empleos porque necesitan gente que les corte el cabello, que les venda comida, que les rente, que los maneje, etcétera. Entonces, al haber más migración, crece toda la economía. En Estados Unidos estamos ahorita en un momento donde la población está disminuyendo. Si no hubiera sido por la migración después de la pandemia, estaríamos en una crisis económica ahorita. Entonces, gracias a los extranjeros que han llegado a trabajar con visas de trabajo o después de la pandemia, la economía estadounidense está creciendo. Si eso se termina y deportan a los 11 millones, Estados Unidos va a entrar en una crisis económica. Lo sabemos muy bien, los números lo dicen. Vamos a ir a una pausa comercial, enseguida regresamos con las conclusiones. La primera en tener la palabra va a ser Heidi. Debemos mencionar también algo que ha trascendido de esta ley dignidad. El plan sería financiado con restitución, también tarifas de nómina, por parte de quienes estarían como participantes de esta ley dignidad. Volvemos luego del corte. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Tiempo de las conclusiones en Ángulo sobre la ley dignidad, una propuesta de reforma migratoria, una propuesta bipartidista que ofrece un camino a un estatus migratorio para indocumentados, inmigrantes indocumentados que llevan más de 5 años en Estados Unidos sin antecedentes penales, dispuestos a pagar impuestos, contribuir económicamente. Lo decía María Elvira Salazar, no es una amnistía, sino un proceso con condiciones estrictas, incluyendo seguridad fronteriza. Heidi, voy a empezar con usted, sus conclusiones en 1 minuto y medio para cada uno de mis panelistas. Adelante. La forma para solucionar el problema migratorio en los Estados Unidos y también de resolver la forma en la que los migrantes son tratados, lo inhumano que puedan estar experimentando en sus lugares de trabajo, no es llamándoles a ICE y no es poniéndoles en una situación en la cual están huyendo por sus vidas, como Jaime Alanis, quien murió huyendo de ICE en una redada en su lugar de trabajo. Lo que propone María Elvira Salazar en este momento me parece más teatro que una solución real, cuando sabemos que el gobierno de Donald Trump no está enfocado en resolver la crisis migratoria, sino en expulsar a todas esas personas, independientemente de si tienen un pasado criminal o no, o independientemente de cuánto tiempo tienen en el país y lo que estén aportando. Sí, es un inicio y es una propuesta que, en el contexto que está viviendo el país en este momento, funciona para proteger a los inmigrantes, para que puedan ir a trabajar, para que puedan tener una vida normal y puedan ir a las calles sin temor de que en cualquier momento agentes que no están identificados vengan y se los lleven a centros de detención que más que todo parecen centros de concentración. Es un inicio, pero no es el final. Esta ley que ella está proponiendo necesita ajustes como un camino a la ciudadanía de personas que han estado aportando por décadas a este país, que han estado haciendo las cosas bien, reportando impuestos precisamente porque les dijeron que si hacían las cosas bien iban a tener un camino a la ciudadanía. Me gustó mucho la forma en la que lo dice Ernesto Castañeda, porque dice que incluso las personas que llegaron al 2024 merecen ser tratados con dignidad. Y otra cosa, la dignidad no debería de costar $7,000 y mucho menos el 1% de tus impuestos cuando ya estás pagando impuestos y has estado pagando impuestos por décadas. Ernesto, continúo con usted y luego le doy la palabra a Marcela Díaz. Sí, muy de acuerdo. El Dignity Act es algo que hay que aplaudir porque es un esfuerzo bipartidista. Y estoy de acuerdo, no es la palabra final, pero nos da una oportunidad para hablar de maneras de arreglar el sistema de leyes de inmigración estadounidense que no funciona. Nadie está contento con él y se puede mejorar para, en efecto, darle dignidad y derechos humanos a las personas que están aquí trabajando y contribuyendo al país. Sobre todo en un momento donde es muy claro, lo dicen varios sondeos, que más del 79% de los estadounidenses ven a la migración como algo positivo.
Entonces, dado esa realidad, ese contexto de sobre todo los demócratas, los independientes y la gente que no vota, hay que tener el valor para hablar de amnistía. Esa es una solución fácil para darle dignidad completa a la gente y ya que paguen cuotas, tarifas y demás, que tengan una avenida para hacerse ciudadanos y que tengan el mismo acceso a las leyes y la protección y contribuir al país. Algo bueno de esta ley es que nos recuerda del DREAM Act, que hay apoyo bipartidista y que propone nuevas avenidas para hacer el asilo más humano y más funcional. Y para terminar, entonces nada más que los periodistas en Estados Unidos y en otras partes presionen a Donald Trump y a los republicanos en que den su opinión sobre este Dignity Act, de por qué no están de acuerdo, qué aquí no les parece, ya es muy conservador, no da una amnistía, no tendría que tener ningún argumento en contra, sin embargo, no creo que lo vayan a apoyar. Hay que ver por qué. ¿De verdad quieren deshacerse de la gente latina por su origen, por su raza, por considerarlos menos, o es de verdad un tema de seguir la ley que hay que mejorar? Marcela, cierro con usted esta ronda. Adelante. Es muy importante recordar el respeto que le tiene el presidente Trump a María Elvira Salazar. Definitivamente ella se sienta en la mesa con el presidente Trump. El presidente Trump es un hombre que tiene una gran habilidad para negociar. Yo creo que vamos a ver esta ley teniendo muchísimas modificaciones y teniendo muchísimas negociaciones. Pero es muy importante pensar que por alguna parte tenemos que empezar. Esta ley es bipartidista. Hay demócratas y hay republicanos apoyando esta ley. Entonces, debemos quitarnos toda la cantidad de odio que tenemos y todo lo que se dice acerca del presidente y simplemente pensar en el inmigrante y pensar, ¿es esto algo que los puede beneficiar? Y si eso es así, entonces tenemos que continuar. Una de las partes más importantes para mí es que tenemos que quitar el crimen organizado de la inmigración ilegal. Mientras el crimen organizado siga teniendo control de la migración ilegal, vamos a seguir teniendo los mismos problemas que estamos teniendo ahora. Una vez que quitemos el crimen organizado de la inmigración ilegal, los inmigrantes que vienen aquí con la gana de trabajar y con las razones claras y con el deseo de hacer las cosas bien, tienen una mejor oportunidad. Sentémonos en la mesa, hablemos. No va a ser lo mejor, no va a ser lo ideal para los demócratas, ni va a ser lo ideal para los republicanos, pero tenemos que llegar a un punto medio en donde se solucione una gran parte del problema de la inmigración ilegal en los Estados Unidos, que está definitivamente teniendo un impacto muy grande en muchísimas de nuestras ciudades más grandes. Así de que quitémonos el odio, el resentimiento, la idea de que el presidente Trump es como lo quieran poner, pero hay que sentarnos en la mesa y hay que negociar. Y yo le digo a todos mis amigos latinos, a todos mis amigos que saben de inmigración, que tienen sus amigos inmigrantes, empiecen a llamar a sus congresistas y empecemos a preguntar, ¿qué opina usted? Sentémonos en la mesa y negociemos. Me parece muy bien que María Elvira Salazar y Verónica Escobar se unieron para poner esta ley en frente del Congreso, y tenemos que apoyar lo que está sucediendo en este momento porque sería muy importante para todos los inmigrantes en este país. Pausa comercial, esto es Ángulo, volvemos enseguida. Ya regresamos con Ángulo por NTN 24, el canal de las Américas. Ley Dignidad puesta sobre la mesa de debate aquí en Ángulo. Voy a agradecer a quienes han participado el día de hoy. Marcela Díaz, ex vicepresidenta del Partido Republicano en Pensilvania. Gracias por haber estado con nosotros, Marcela. También Heidi Torres, analista demócrata, y Ernesto Castañeda, analista político y académico. Gracias a los tres. Me despido, soy Ruth del Salto. Ustedes sigan con la señal del canal de las Américas NTN 24.